El pueblo indígena Wayuu puede estar siendo exterminado en este momento y muchos colombianos no saben por qué. La razón son los parques de energía eólica que están construyendo en La Guajira grandes multinacionales extranjeras. Estos parques les están arruinando la vida de muchas maneras posibles y además son un negocio que no les favorece a ellos ni al país de ninguna manera. El día de hoy estuve hablando con Rebeca Gutiérrez, que es una líder de la comunidad Una Wayuu, y con Aurelio Suárez, analista económico que ha escrito sobre estos temas. Y de verdad les recomiendo mucho escuchar completa esta conversación. Primero los voy a ubicar en el contexto, ¿no? Sí. Puerto Estrella queda en toda la cabeza, en todo el norte de Colombia y de América del Sur, ahí donde el mapa de La Guajira da la vueltica. Nosotros somos un pueblo de pescadores artesanales. Vivimos de la pesca artesanal. Pues allá no se puede hablar de hambre porque nos damos el lujo, digo yo que es un lujo, desayunar con un pargo y una arepa, es un desayuno allá. Cuando está un bagre, una sopa de bagre, usted sabe que una sopa de bagre contiene muchos nutrientes. Bueno, la cena pobre de nosotros, una sopita de cabeza de pescado. Se recoge todo el pescado producido en el día y con eso se hace una sopa de cabecita de pescado que es muy buena. Oh, sorpresa, oh, sorpresa, damos sorpresa, porque allá nosotros no sabíamos de esos proyectos offshore. Totalmente lo desconocíamos. Hasta que yo vi el libro de Joana Barney, lo vi online y me lo leí, leí grandes apartes. Sí. Ahí viene mi interés por socializarlo, con toda la población pesquera desde Cabo. Nos reunimos con dos personas, no nos reunimos con desconocidos. Yo soy ella, tengo mi casa, mamá, allá nací, allá crecí, comí mucho pescado, jugué sobre las dunas, con el mar. Pues, imagina, ¿cuál es nuestro problema? Así. Los de viento o los proyectos offshore nos lo van a colocar a 2,5 kilómetros. Según los expertos marinos, ellos dicen que eso es 1,5 millas, ahí en nuestras narices. Puerto Estrella está en una ensenada. O sea, todo eso bonito de la ensenada, el mar profundo, no. Y no, bien. Usted sabe, o sea, los que han leído, porque aquí la información en Colombia es restringida. Nosotros hablamos de libertad de opinión, libertad de información, y qué va, y qué va, y qué va. ¿Por qué? Porque me ha tocado acudir a familiares que están en otros países para conocer un poquito más sobre molinos de viento, sobre hidrógeno verde, el gran negocio del hidrógeno verde. Estrella, con esos 50, 100, porque del otro lado también van a colocar molinos de viento. Yo pienso que es una población que debe reubicarse. Por primero, deben pensar en reubicación. ¿A dónde nos van a reubicar? Si nosotros siempre hemos vivido de la pesca artesanal. Nosotros no sabemos vivir de otra cosa. La mayoría de la población, ¿cómo nos vamos a desempeñar en esa otra parte donde nos van a reubicar? ¿Lo ha pensado la empresa? ¿Lo ha pensado el gobierno? Hoy toda la gente dicen que nosotros, los indios, esos se oponen.
Los indios eso no quieren el progreso. ¿Pero a costilla de qué? De la muerte de una población. Nosotros somos, en Puerto Estrella somos 700 personas, el último censo que se ha hecho. Hay 700 personas. De esas 700 personas, hay 350 casas de material. No estamos hablando de rancho, casas de material. Porque nosotros en un principio fuimos un puerto donde llegaban embarcaciones de Aruba, de las Antillas, de las Islas Menores. Pero hubo un gobierno que dijo que no para puerto, que persiguieron a la gente, a los trabajadores, no hubo trabajo, allá no hay ayuda de gobierno, no hay empleo, no hay de qué vivir. No, ¿Qué más? imagínate. Sí, esa es nuestra gran realidad. Y otra sorpresa, Corpo Guajira ya dio permiso para que en alta mar colocaran una boya lidar. ¿Y ustedes sí saben para qué sirve la boya lidar? En mi caso yo no sé, tendrías que explicarme. Bueno, le explico. La boya lidar mide la velocidad del viento con exactitud. La van a colocar en alta mar y eso ella va emitiendo luces infrarrojas, luces, va emitiendo. A eso había que pedirle, había que siquiera informarnos. ¿Cómo nos van a poner algo que nosotros desconocemos? ¿Para qué? Y ya, Claro, ¿a quién le claro, claro. consultó? Mira, nosotros tenemos derecho a la consulta previa, a ser informados, ¿o no? Por supuesto. ¿O todos somos indios ignorantes? ¿Ah? ¿En qué época estamos? Si tuviéramos la conciencia. El señor presidente dijo en su intervención en Alemania que iba a proteger la población guayú, que no los iba en exterminio. Nos van a exterminar, nos van a acabar. Claro que ya no con armas, de hambre. Nos van a acabar de hambre. Hambre física. Nuestros viejos se morirán de hambre. Nuestros niños se morirán de hambre. Así es, así es. Muchas gracias, Rebeca, por aterrizarnos de esa manera de la realidad de forma tan cruda, pero también tan importante para llamar la atención de las personas que de pronto lo ven como una noticia lejana, ¿no? Lo ven como algo, bueno, hay unos aparatos, hay una gente, etcétera, pero no se sabe cómo se siente pues ya en carne propia de las personas y te agradezco mucho por escucharnos. Si sigamos aquí en la conversación, mientras hablaba Rebeca se conectó el analista Aurelio Suárez, él es analista económico, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Él ha escrito un poco sobre este tema y tú mencionabas, Rebeca, el asunto del hidrógeno verde, ¿cierto? Entonces yo quisiera, Aurelio, pues con el saludo que le contáramos un poco a la gente qué tiene que ver lo uno con lo otro, cómo es la parte, el trasfondo económico, quién está ganando y quién está perdiendo con este tema de la energía eólica en La Guajira, Aurelio. Bueno, muy buenos días para todos los que están presentes, por supuesto para la amiga Rebeca en Puerto Estrella y a usted, Eduardo, y agradecerle su invitación por permitirme participar en este diálogo. Yo he escrito para la revista Semana 2 columnas sobre el tema. Una primera columna, como ya mencionó Rebeca, relacionada con el libro de Joanna Barney. Te quedaste, Aurelio, creo que te quedaste sin sonido. ¿Aló, aló? Aurelio, disculpa. Creo que te quedaste sin sonido. No sé si de pronto. No, adelante, continúa. Pero 35 de esos parques en el municipio de Uribia para instalar 2.833 aerogeneradores. Yo quiero contarles que cuando debato en algunos círculos mi posición
de que todo ese proyecto requiere el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Y algunas personas me cuestionan diciéndome que me uno a la lucha contra el progreso con las comunidades guayú. Yo les contesto, ¿y ustedes qué harían con 2.833 generadores en el departamento donde viven para el resto de sus vidas? ¿Cómo vivirían? Y entonces empieza la cosa a calmarse y la gente a entender un poco de qué se trata. Entonces, en esa primera columna, yo lo que hice fue un resumen para el lector ligero del libro de Joana y agregué algunos datos que tienen que ver con las áreas, que tienen que ver con los municipios, que tienen que ver con el interés del gobierno de Gustavo Petro de querer apaciguar y de decir que es que si eso no se hace, se extingue la humanidad. Una especie de chantaje contra la comunidad de que si en el mundo el cambio climático arrasa con la especie, los responsables son las comunidades guayú de Puerto Estrella y de Uribe. En la segunda columna, en la que se hizo público este fin de semana, yo ahondo más en ese problema. Vale la pena anotar que Gustavo Petro, cuando se reunió con el presidente Joe Biden en los Estados Unidos, dio una puntada. Habló de que en Panamá se iba a montar un gran nodo para repartir y distribuir energía renovable como un gran negocio para el continente. Y me puse a investigar de qué se trataba el asunto. Mucha gente, ayer estuve nomás reunido con personas, digamos, profesionales, personas que tienen algún conocimiento, y mucha gente ignora el tema del hidrógeno verde. Dicen, pero ¿cuál es la relación de los vientos de la Guajira con el hidrógeno verde? Entonces habrá que explicar, y eso voy a tratar de hacer brevemente. Hoy en el mundo, el hidrógeno es un combustible que se utiliza, por ejemplo, para procesos industriales que requieren altas temperaturas. Pero estoy hablando del hidrógeno gris. ¿De dónde proviene el hidrógeno gris? El hidrógeno gris proviene de coger el agua, pasarla por unos aparatos, llamémoslo así, que se llaman electrolizadores, que descomponen la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno y permiten la acumulación a través del almacenamiento del gas de hidrógeno. ¿De qué se trata el hidrógeno verde? El hidrógeno verde se trata de lo mismo, de obtener hidrógeno a través de electrólisis, pero con una diferencia, que la energía que va a alimentar esos aparatos ya no son hidrocarburos, sino son energías limpias, especialmente energía solar y energía eólica, que es la que nos compete principalmente en el caso de La Guajira. Es decir, sin energía eólica no habría hidrógeno verde. No era posible hidrógeno verde. Y es más posible en aquellas zonas del mundo donde la velocidad de los vientos es superior al promedio mundial. Más o menos el promedio mundial de vientos está entre 5 y 6 kilómetros por segundo. En La Guajira el promedio está arriba de los 10 kilómetros por segundo. Y eso hace que La Guajira sea una fortaleza para poder producir la energía eólica. Entonces la gente me pregunta, bueno, ¿y la energía eólica entonces qué es? Pues es energía común y corriente. Si usted coge un cable que va con energía eólica, lo pringa. Entonces esa energía eólica va con cables aéreos o por ductos subterráneos por el mar para llegar a los centros o a las máquinas o a los aparatos o a los sitios donde estén los electrolizadores. Gustavo Petro ha hablado de hacer en Cartagena un reficar de hidrógeno verde, es decir, de montar grandes instalaciones allá y alimentar por la energía eólica producida en La Guajira y transmitida estas vías aéreas o por ductos. Esa energía eólica permita
esa energía permita alimentar esa gran planta. ¿Y qué hace? Toma el agua del mar, la molécula produce el hidrógeno verde, lo acumula, lo guarda en tanques, lo guarda en grandes recipientes, obviamente realizados con ese fin, y posteriormente los pueda llevar a el hidrógeno verde es para llevar por fuera hacia el otro, hacia Alemania. Alemania tiene una instalación industrial basada en carbón y quiere reemplazar ese carbón por ese hidrógeno verde para procesos de siderurgia, para producir amoníaco y también para producir, por ejemplo, combustible para automóviles, que puede ser utilizado allí. Los alemanes están altamente interesados. Te la voy a poner más sencilla. La Guajira va a dejar de exportar carbón para volver un exportador de energía eólica. Ese es el plan que está diseñado. Eso no lo sabe la comunidad. Mucha gente cuando oye lo de la energía eólica dice, oiga, pero es que los indígenas, ¿cómo se oponen a que les den energía? Les digo, si es que la energía eólica no es para darle energía a las comunidades guayú, la energía eólica es para alimentar el gran proyecto industrial de hidrógeno verde que se va a hacer producto de exportación, porque así, y no me estoy inventando, porque así figura en el acuerdo del presidente Petro en Alemania hace 8 días con la organización que se llama Sociedad Fraunhofer. ¿Qué es la Sociedad Fraunhofer? La Sociedad Fraunhofer es el principal centro de investigación tecnológica de Europa y uno de los líderes mundiales, que es socia en 84 compañías alemanas y que las surte y las provee de innovación, de invención tecnológica para que aumenten sus ganancias, sus utilidades y mejoren sus negocios. Y como se puede ver en el reporte del año 2021 de la Sociedad Fraunhofer, ella tiene un proyecto con Siemens para producir de manera eficiente el hidrógeno verde. O sea que Petro hizo el acuerdo con quien tiene el deber con Siemens de desarrollar un proyecto para mejorar los negocios y para mejorar las ganancias de esas compañías en Alemania. Mi pregunta es, primero, ¿todo esto lo conoce la comunidad guayú? Segundo, ¿cómo va a participar la comunidad guayú si se llega a un acuerdo en ese gran negocio? Porque, ojo con lo que voy a decir, el negocio no es producir el hidrógeno verde. El hidrógeno verde será el energético para producir acero, para producir biofertilizantes, para producir amoníaco, para producir combustible para vehículos. O sea que el valor agregado de la energía eólica se convierte en grandes productos después en la gran industria alemana. Y resulta que si usted coge, por ejemplo, una tonelada de acero y ve qué porcentaje de esa tonelada le correspondió a las comunidades que aportaron la energía eólica, le aseguro que no está recibiendo ni el 2% de ese producto terminado. Por eso yo digo en la columna concluyendo que el gobierno de Petro en este tipo de proyectos tiene la misma filosofía que los gobiernos anteriores de los que tanto dice diferenciarse. Y es que le entrega la parte del león, la parte gruesa, la parte pulpa, la carnuda, la que tiene la sustancia, se la deja al capital extranjero. Y la parte débil, la parte marginal, la parte del ratón, por decirlo de alguna manera, según la fábula, para Colombia y mucho menos para las comunidades guayú. Luego, primer punto, que a la gente se le cuente la verdad, que todo lo que se está instalando por esas compañías multinacionales para hacer fuerza eólica hace parte de un proyecto global de hidrógeno verde
donde Alemania es parte interesada. Le voy a dar un dato o dos datos matemáticos. Primero, en Europa, en los países donde se está intentando sacar energía eólica, que son los países nórdicos, Dinamarca, por ejemplo, o por ejemplo, y también España en la parte del Cantábrico, no es posible para el año 2030 estar produciendo 1 kilogramo de energía de hidrógeno verde a menos de 3 euros. Mientras el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tiene estimado que 1 kilogramo de hidrógeno verde producido con fuerza eólica de La Guajira en el año 2030 valdría apenas $1,70. ¿Y en dónde va el cálculo matemático? A que cada kilogramo de hidrógeno verde puede producir 33 kilovatios hora, que vendidos en Europa pueden producir hasta $6 y $7. Y esa energía vendida a $6 y $7, como ya lo dije, se vuelve fuente de transformación industrial para producir los bienes que he enunciado. ¿Cuánto de todo esto le toca a la comunidad de Puerto Estrella, que se va a tener que aguantar 3 o 4 o 5 aerogeneradores para toda la vida, entregando la pesca, el bienestar, el paisaje, el panorama y las fuentes de bienestar y de producción? Es una absoluta iniquidad que me extraña que se esté implantando a nombre de un gobierno disque del cambio. A las comunidades guayú no se les puede salir como se hizo con los indígenas en la época de la colonia española. Entregan oro y van a recibir espejos. No puede ser así. Primero las cosas tienen que instalarse con consentimiento previo. ¿Qué quiere decir consentimiento previo, libre e informado? Quiere decir que la comunidad, si se aviene después de tener una participación equitativa, puede decir, me lo pone aquí, y aquí es donde lo debe poner, y aquí es donde me lo aguanto. Y si no, no. Después de haberse acordado cómo va a participar en todo esto. Pero el presidente Petro no puede ir esta semana a La Guajira a echar cuentazos y a decir que eso hay que hacerlo, porque si la comunidad guayú no permite que este negocio se concrete a cambio de solo mirarlo, se extingue la humanidad, se acaba el mundo, nos morimos todos porque los guayú no dejaron hacer eso. Con ese cuentico, por lo menos en lo que a mí respecta, que soy un observador ajeno, que estoy a kilómetros de distancia de La Guajira, aunque conozco Guajira desde San Juan del Cesar, Distracción y el lindo Molino, pasando por hacia el centro y Riohacha y penetrando por Manaure y Uribe hasta el Cabo de la Vela. Me la he recorrido toda, aunque lo conozco. Desde acá veo que lo que van a hacer es otra entrega más de la soberanía, de las riquezas y de los recursos nacionales. Ya Siemens en México está desarrollando programas con una organización que ha penetrado en La Guajira, que se llama la GIZ. Yo sé que ha penetrado allá, con el ánimo de repartir zanahoria para que la gente se avenga a una institución que, si no es hecha en condiciones equitativas, es grave para su bienestar y subsistencia. Recordemos finalmente, Eduardo y Rebeca, que la Corte Constitucional tiene sentencias en las que dice que las comunidades indígenas, cuando ven en peligro su subsistencia, tienen precisamente derecho a ese consentimiento que yo estoy invocando. Espero no haber dicho mucho, pero también haber dado una claridad sobre qué es lo que se trata con el valor agregado, el tema del hidrógeno verde con fuerza eólica energética desde La Guajira, Colombia. Micrófono, Eduardo. Gracias, Aurelio. Precisamente, felicitarlo, Aurelio, porque muy brillante, muy completa la intervención. No sé si Rebeca al respecto tenga algo que añadir o te hago una pregunta sobre otro tema, Rebeca. Una pregunta, no. Bueno, Aurelio, ya estamos asesorados con abogados que son guayú y que personas que han investigado mucho el tema. Ayer me tomé
¿Cómo es? Me tomé el tiempo de leer su artículo, doctor Aurelio, y lo compartimos en el grupo, lo analizamos. Gracias por su aporte. Sí, ahora sí la pregunta. Sí. No, Perdón, Eduardo, es con mucho gusto, Rebeca. Es con un sentido de fraternidad y solidaridad de un colombiano que de pronto tiene alguna voz. Yo también te quiero contar que yo soy panelista en la cadena Blue Radio y en 2 o 3 oportunidades hemos tocado este tema y he puesto la misma posición. En la semana pasada me dijeron, pero ¿qué es lo que le molesta de los alemanes y el hidrógeno verde? Dije, no es que me moleste, es que estoy oliendo que aquí otra vez van a tumbar a Colombia y a las comunidades nativas con el cuento de salvar la vida y salirles con espejos como en la época de... así es. Rebeca, yo te quería preguntar, hay una dimensión de este problema que, digamos, lo trasciende, que es transversal también a la problemática en general de La Guajira, y es el tema del acceso al agua. Yo no sé si tú allá en Puerto Estrella, con los temas de agua y en el resto de La Guajira, ¿cómo sientes que está la cosa? ¿Sientes que está equilibrado ese tema actualmente? ¿Sientes que puede haber un impacto? ¿Cómo es la cosa respecto a ese tema? Bueno, con respecto al agua, como estamos a la orilla del mar prácticamente, estamos a 5 metros del mar, nosotros tenemos una planta desalinizadora. Esa planta desalinizadora está más dañada que buena, pero los días que está buena uno trata de recopilar toda el agua que puede. Entonces, esa es otra preocupación con el cuento de los molinos. El agua, el mar, eso se va a podrir porque eso tiene algas marinas, ahí mismito cerquita. Tiene pasto marino y se supone que el pasto marino está protegido por Corpo Guajira, por los organismos ambientales. Por eso nos sorprende ese permiso que da Corpo Guajira. Y ese permiso que da el gobierno también, porque prácticamente el gobierno ya lo dio. Tanta riqueza marina que hay en la Alta Guajira. Mucha. Nosotros somos dueños del pulmón marino de Colombia. De pronto me exagero decir que somos dueños, pero en nuestras tierras siempre hemos estado ahí, siempre lo hemos estado cuidando ante todas las adversidades que hay, que usted se pueda imaginar. No tanto es decirlo, sino vivirlo, conocerlo, sentirlo. Mi mamá se rehúsa a irse por otra parte. Y me han dicho, yo tengo unos hermanos en Holanda, me han dicho que las casas se van a rajar. Nosotros le decimos a un animalito, a un reptil, el machorrito. Hasta el machorrito se va a morir. Es el nombre coloquial que le llamamos a ese reptil. Tendrá su nombre científico. Eso. Claro. No nos han hablado con la realidad, con la verdad. Lo que sabemos, lo hemos sabido porque hemos investigado, porque hemos preguntado. Pero el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Tiene el poder, totalmente. Totalmente, Rebeca, ¿no? Y de verdad muy triste, digamos, ese impacto en lo personal, en lo cultural. Aurelio también mencionaba en la primera de sus 2 columnas esa importancia o ese símil, esa relación que hay también entre la cosmovisión de los guayú con el viento, con el sol, etcétera, y es como impactante, ¿no? Sí, porque para nosotros los guayú, es nuestra finca, porque de ahí sacamos las tortugas son las vacas, los peces son para nosotros los chivos. Entonces Wilder Guerra, en un artículo de él decía, ¿quién será más rico? ¿Los guayú que están en tierra, que tienen sus ovejos, o el guayú que está a la orilla del mar, el guayú Apalanche?
para nosotros, la presencia de Purowi. Purowi es la diosa del mar. Si Purowi se va con sus animales, el pez, la tortuga, los tiburones, los camarones, las langostas, eso nada más que tirar una boya y ya la tenemos a 10 metros, de nuestra casa. Sacamos langostas, sacamos camarones. Por eso le hablaba desde un principio. Ese privilegio que nosotros tenemos no lo tiene nadie. Nadie aquí en Colombia. Solamente nosotros van a atentar con nuestra seguridad alimentaria. ¿Dónde vamos a conseguir camarón barato, sacado de ahí mismo, fresquito? ¿A dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Dígame usted, ¿en qué parte? Si queremos hacer un ceviche de camarones, nada más que ir allá y sacarlo. Y listo. Y listo. Eso se vive allá. Es nuestra vida. Hepirachi. Hepirachi es el viento del mar. Allá nosotros no necesitamos aire acondicionado, porque Hepirachi nos refresca. 5 de la tarde, ya hay que ponerse cobijas. No necesitamos ni siquiera abanico. Nos van a quitar a Hepirachi. Las nubes. Para nosotros es importante la comunicación que hay entre las nubes, Hepirachi y Purowi. Claro, claro, Es claro, lo nuestra... entiendo perfectamente. Digamos, antes de... ¿Ibas a decir algo más? Perdón, te interrumpí. No. Dale. No, sí, sí. Un poco en línea con eso. Antes de pasar con otra pregunta, Aurelio, e ir ya redondeando, yo quería, Rebeca, ustedes en medio de esta lucha con respecto a este tema, han asumido un nombre, varias mujeres como tú, que es, perdón, las guardianas del viento, ¿no? ¿De dónde Sí. viene ese proceso? ¿Cómo está más allá de lo legal? Porque tú nos decías, tenemos unos abogados, estamos pendientes de los temas legales, jurídicos, ¿cierto? En eso más allá de lo jurídico, en la organización comunitaria de ustedes, con la gente, ¿cómo se han movido? ¿Cómo ha sido la tarea de difundir esto, pero también de tratar de movilizar a la gente hacia estos temas? Bueno, la tarea de movilizar a la gente ha sido un poquito difícil por el recurso económico, pero lo hemos logrado a través de fundaciones, asociaciones como Indepaz, Fuerzas de Mujeres Guayú. Hemos logrado eso para poder, pues, socializar estos temas que son restringidos para nosotros los guayú. Claro. Ha sido una lucha, no ha sido fácil, no. Ha sido difícil porque nos ha tocado de nuestro propio bolsillo. Bueno, pero Claro, claro. Y vamos poco a poco. estamos en la lucha. El peor intento es el que no se hace. Así es, ¿no? Y hay que persistir. Yo creo que puede servir, como decía Aurelio, que incluso los que estamos lejos hagamos un poco de difusión respecto a este tema. Quería preguntarle, Aurelio, como para responderle un poco a varios comentarios que he visto por acá, porque muchos comentarios están en ese sentido, ¿no? Muchos comentarios están en ese sentido como del chantaje moral, ¿no? De que hombre, es el medio ambiente y estamos justamente cambiando la minería por algo verde, por algo natural, por algo bueno para el planeta, etcétera. Usted es una persona que ha sido crítica del modelo minero en Colombia, ha escrito libros sobre la minería, describiéndola como algo colonial que persiste en el siglo XXI. ¿Usted ve similitudes entre esto? ¿Usted qué le respondería a esos que le dicen, vea, pero usted tanto ha criticado la minería y ahora que llegó algo diferente tampoco le gusta? Bueno, Eduardo, a la gente hay que decirle algo. Es que el primer recurso natural, el primer recurso que hay que cuidar en el medio ambiente son los seres humanos. ¿Sí? Eso es lo primero que... Es decir, es que la lucha
bien sea por mitigación o por adaptación frente al cambio climático o frente al calentamiento global o frente a la crisis climática, como la quieran llamar, esa lucha no es un fin en sí, es un medio para conservar el planeta y conservar el planeta es un medio para mantener la vida humana. Entonces, si resulta un contrasentido que para usted poder conseguir ese propósito tenga que pasar por encima del bienestar de otros seres humanos. Es que ese punto es sencillo. Me dicen, por ejemplo, que Petro va a ir esta semana que entra, no sé si alcance a llegar de París el mañana o pasado mañana a La Guajira, y porque está comprando unos aviones hoy en París, unos aviones de guerra, y entonces me dicen, Petro va a llegar a decir, les vamos a dar agua, les vamos a dar energía, va a venir bienestar familiar, no se van a morir niños de hambre. Y yo hago una pregunta, y ese no es un deber del Estado colombiano, haya o no parques eólicos, o se le va a decir a la comunidad guajira que eso se lo van a dar si permiten los parques eólicos. No, es un deber del Estado darlo, haya o no energía eólica. Entonces, a quienes critican mi posición, que ha sido también, se señala, consecuente contra, por ejemplo, la gran minería, la minería colonial, entre las que coloco, por supuesto, al Cerrejón en primer lugar y a sus dueños, que hoy es la Glencore, pero que era con la Anglo Gold y con la BHP Billiton. Y sabemos los desmanes que hicieron contra la gente. Yo les diría esto, y vamos a reemplazar el carbón por la energía eólica, cometiendo los mismos desmanes que se hicieron con la minería. Esas personas que tienen esa inquietud, esas personas que tienen, por ejemplo, críticas válidas, saben que las regalías que se les han prometido a La Guajira para estas energías renovables es apenas del 6% de lo que deje. ¿Saben que la regalía es el 6%? O sea, les cuento una cosa, en el carbón, Rebeca, para que lo recuerden, en el carbón eran del 12%, o sea que les están pagando la mitad de las regalías de la época del carbón. Realmente, cuando uno desarrolla una crítica y se mete a un tema, pues lo conveniente es empaparse debidamente y no simplemente tratar de descalificar al contradictor o al que está interactuando en diálogo con insultos o con imprecaciones que no tienen sustento ni fundamento. Les recuerdo a aquellos que están defendiendo esa energía eólica. El carbón tiene regalías del 12 y la energía eólica del 6. Y el ministro Bonilla dijo que ese artículo que había quedado en el Plan Nacional de Desarrollo era muy grave, que había que revisarlo. O sea, que había que bajarlo del 6. Así lo dijo el doctor Bonilla. Entonces, mañana, el miércoles, que Petro es que va a ir a firmar un pacto histórico por la energía eólica con las comunidades, recuérdenle a Petro solo ese detalle. Esos combustibles fósiles que él critica, esos hidrocarburos, pagaban regalías del 12. Él va a tratar de meter, a nombre de salvar la humanidad, la energía eólica máximo al 6, si es que no la rebajan. Porque con la teoría de que la humanidad se extingue, extingamos primero a las comunidades nativas donde está la energía eólica. Bueno, esa fue toda nuestra conversación el día de hoy sobre este tema tan preocupante y yo quisiera realmente conocer sus reacciones. Voy a estar leyendo y respondiendo sus comentarios aquí en YouTube y quiero invitarlos además a que se suscriban a mi canal. Voy a estar compartiendo más contenido como este con mayor frecuencia. Muchas gracias.